El mejor es el que está primero, el mejor es el campeón. Nosotros estamos luchando, peleando, trabajando para ser los mejores. Y estamos en eso y estamos muy contentos porque el rendimiento general de todo el plantel, no solo de los muchachos que le toca jugar, es óptimo y por eso se obtienen los resultados que se están obteniendo. Hace 3 fechas atrás el plantel se propuso ganar los 5 partidos y estos son muy tercos. Cuando se proponen algo lo consiguen, así que estamos muy bien, estamos muy contentos y vamos a darle pelea. No sé si no alcanzará la nafta, como le dije recién a tus colaboradores, a tus colegas, pero nosotros vamos a ir a fondo, de eso no tengas duda. Sí, sabemos la importancia del partido que vamos a tener, salimos con todo y gracias a Dios sacamos el resultado que queríamos, que era la victoria y estamos ahí peleando todavía el campeonato. Es un resultado duro, pero sí, yo estoy con fortaleza, sobre todo porque lo que más entusiasma a un técnico es poder armar el plantel como le gusta y traer los jugadores que le gustan. Pero bueno, esperemos a ver qué sucede. Yo creo que uno lo que busca es un salto de calidad en las deficiencias que pueda tener un equipo. Yo creo que hoy a Cerro lo que le falta son generadores de juego, de fútbol. Pero sobre todo, de lo que me gusta a mí, de lo que yo aspiro con un equipo, es a tener más de un generador de juego, o más de 2, tener hasta 3 generadores de juego. Que en un cuadro grande son los que te hacen la diferencia. Gente que genere juego. Eso hoy no tiene.